En la línea telefónica, el abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Carmen, gracias. Bueno, pues, ¿qué resumen harías, Vidulfo, de lo que es la postura de los familiares de las víctimas, finalmente, del caso Ayotzinapa después de la presentación de ayer? Mira, lo que nosotros vemos es, por un lado, nos queda perfectamente claro, después de un análisis del expediente que hemos estado haciendo, que hay mucho todavía por investigar. Este caso no se puede dar por cerrado. No le pueden decir a los familiares sus hijos están muertos en el basurero de Cocula cuando no hay una evidencia y una prueba científica contundente como lo pudiera ser pues la prueba genética, ¿verdad? Y creemos nosotros que hay una prisa motivada por intereses políticos de las autoridades de proceder al cierre del caso. Entonces no nos explicamos de otra forma cómo esto pueda suceder. Tú tienes conocimiento que están pendientes de identificación en Innsbruck 16 restos óseos. Nosotros creemos que bien se pudiera esperar, ¿verdad? Que pudieran tenerse esos resultados para pues ya establecer alguna conclusión dentro de la averiguación previa, pero nos parece demasiado apresurado que se esté cerrando, y esto solamente tiene explicación por intereses de carácter político. Vidulfo, hay varias cosas aquí que quedan, bueno, desde luego abiertas a la opinión pública. Una de ellas tiene que ver con la narración de hechos que hace la Procuraduría y que involucra a lo que llamaron infiltrados, a lo que sería la narración de sucesos en donde los chicos de la Normal estaban dirigiéndose en un primer momento a un lugar y luego los condujeron a Iguala por razones que pues no quedan, me parece, suficientemente explicadas, o en todo caso se perfilan a la presencia de llamados infiltrados, que serían el llamado Cochiloco y el Patilludo, que habrían ido con los muchachos. Vidulfo, sobre esto que es la explicación de las cosas, ¿qué me dices? Estamos hablando de muchachos de recién ingreso, incluso rapados, se dice también como parte de su identidad de arranque en la Normal Rural de Ayotzinapa, que estarían dirigiéndose efectivamente a botear para después poder participar en la conmemoración del 2 de octubre del año pasado, y esto que le llaman infiltrados. ¿Ustedes identifican, saben quiénes son estos llamados infiltrados por parte de la autoridad? ¿Saben si efectivamente entre los muchachos iban estos que llaman el Cochiloco y el Patilludo, Bernardo Flores Alcaraz y Miguel Ángel Hernández Martínez? Vidulfo, ¿ustedes saben quiénes son? Mira, sí, totalmente. Ellos son compañeros estudiantes de la Normal, al que le dicen el Cochiloco. Hay una tradición en la Normal de poner los famosos apodos. Esos apodos se los ponen en la semana de prueba, justamente cuando hacen una serie de exámenes físicos, los trabajos que se hacen en módulos de producción para sensibilizar a los estudiantes que van a entrar ahí. Muchos optan por ya no estar ahí y se retiran. En ese periodo es donde casi la mayoría tiene un apodo. Tú recordás, Lucio Cabañas, por ejemplo, le decían el Chivo, y así otras personas que han tenido apodos. Eso es histórico, es tradición en la Normal. Entonces, en la tradición, perdón que te interrumpa, Vidulfo, ¿en esa tradición se incluye rapar a los chicos de primer ingreso? Sí, a todos se les rapa en esa tradición, incluso a los de primer año les dicen pelones. Entonces, digamos, el hecho de que los muchachos que estaban en los camiones iban rapados eran de primer ingreso o son de primer ingreso, bueno, está en la lógica de lo que sucede tradicionalmente en la Normal. Estábamos hablando de muchachos con estas características y con apodos. En el caso del Cochiloco y del Patilludo, tú dices si eran de la Normal, no de primer ingreso. Exactamente. El Cochiloco, por ejemplo, es Bernardo Flores Alcaraz, es uno de los desaparecidos. Él es del comité de la Normal, tiene la cartera de orden y disciplina. Él iba a cargo de la movilización que se estaba haciendo en Iguala. Pues él es estudiante plenamente acreditado, tiene su matrícula, todo,
Eso es totalmente falso, que sea el un infiltrado del crimen organizado. El otro compañero es de segundo también, es de la cartera de lucha. Entonces, Miguel Ángel Hernández Martínez, el patirulludo, ¿qué cosa era? ¿Es de la cartera de lucha? De la cartera de lucha. ¿De qué grado son los dos? ¿De qué nivel de educación son los dos en la normal? Es de Bernardo Flores Alcaraz, es de tercer año, y el otro compañero es de segundo. Pues mira, Vidulfo, este es un tema fundamental, porque la autoridad dice que son o las declaraciones de las que se hace valer la Procuraduría señalan que son infiltrados, que se metieron con los jóvenes y que prácticamente se entiende que los engañaron para llevarlos a Iguala. No queda muy claramente el propósito. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? No, el propósito está suficientemente claro. Mira, los compañeros hicieron una asamblea, primero en la Milcingo Morelos, entre los días 16 y 17 hubo una reunión, una asamblea general de las normales rurales. Ahí se habría decidido que la anfitriona o la responsable de trasladar a los contingentes a la marcha del 2 de octubre sería Ayotzinapa. En esa tesitura ellos empiezan obviamente a recabar fondos y a recabar autobuses para el traslado de la marcha. Se van a Iguala, ya el tiempo está corriendo rápidamente, ya estamos al día 26 y ellos apenas tienen entre 8 y 10 autobuses de 25 que tenían que tener. De 25 que tenían que tener ellos. Entonces ven que las cosas van cuesta arriba. En Chilpancingo ya no se puede tomar camiones porque días anteriores lo había estado impidiendo la policía del estado. Entonces la única opción que tienen ellos es venir a Iguala. Está rápido, está a 1 hora, entonces optan por venir a Iguala ya hacia la tarde. O sea, pero todo esto está dentro de un plan establecido en una asamblea. No es que de pronto hayan decidido ir a Chilpancingo y en algún momento estos dos, a quien llaman infiltrados, los hayan conducido a Iguala con algún tipo de engaño. No, eso no es así. En la asamblea determinaron que si no era Chilpancingo iban a Iguala. Desde el primer momento sabían los chicos que podrían ir a Iguala. Sí, mira, incluso en ese mismo día se fue a Chilpancingo, el día 26 se fue a Chilpancingo durante, digamos, la luz del día. Que será de 10 a 2 de la tarde, y no se pudo tomar los autobuses, fueron rechazados los estudiantes en las terminales de Chilpancingo. Entonces ellos regresan a la normal, se toman los alimentos de 3 a 4, y entre las 5 se hace la asamblea de base, y a las 6 deciden salir rápidamente porque el tiempo está encima. Entonces para ellos estratégicamente sería fácil tomar los autobuses en Iguala. Incluso no es el plan de ir hasta la central, ¿verdad? El plan de ellos es quedar en el crucero de Huitzuco y en la caseta. Lo que pasó es que toman el primer autobús en el crucero de Huitzuco, convienen con el chofer en que irían a dejar el pasaje a la central de autobuses, van a la central y allá el chofer los encierra dentro del autobús. Eso amerita un pedido de auxilio de los compañeros y acuden ya el resto de los 2 autobuses a la terminal, y de ahí viene toda la historia de agresión. Pero en este caso, en reacción a que están tomando los autobuses específicamente, la primera situación se da porque están tomando los autobuses y en un momento los dejan encerrados en uno de ellos. Efectivamente, entonces los dejan encerrados en uno de ellos, vienen todos los demás estudiantes que están en el crucero de Huitzuco, digamos, y en la caseta, van en auxilio de estos compañeros que fueron rápido acompañando al chofer para dejar el pasaje ahí. Entonces ellos obviamente ya hay una confrontación dentro de la terminal, hay allí ya unos policías de guardia que pretenden contener a los muchachos que están sacando los demás autobuses. Entonces ya los chavos optan por llegar a rescatar a sus compañeros, dicen, bueno, aquí están los autobuses, tomemos de una vez los que necesitamos y vámonos. Y ya cuando vienen saliendo, obviamente ya se dio una primera confrontación dentro de la terminal, y cuadras más adelante ya empieza pues las agresiones que desembocan en la agresión más fuerte en el periférico norte. Pero nada de esto estuvo como planeado o que había una intención primero de boicotear el informe de la esposa del alcalde. De la esposa de Abarca, ¿eso nunca se decidió? Como están diciendo ahora la tesis que iban a disputarle la plaza, en absoluto. O sea, simplemente se fueron dando los hechos en cadena, situaciones que no estaban planeadas. El plan original era ya tomar los autobuses a la entrada de Iguala, no más.
Vidulfo Rosales, para la PGR están estas dos personas como infiltradas en el grupo de los jóvenes estudiantes. Los que declaran ante el Ministerio Público dicen que fueron señalados como miembros de la banda rival de los Rojos. Para ustedes, ¿no hay ningún elemento de información, de duda, de sospecha de que esas dos personas, esos dos muchachos de la Normal hayan estado involucrados con los Rojos en alguna medida? ¿Ni Bernardo ni Miguel Ángel en algún punto pudieron tener que ver con los Rojos? Digamos, categóricamente son aseveraciones que están totalmente fuera de lugar, y yo creo que nos podemos remitir al expediente y verificar qué elementos de prueba tienen ellos. Es la pura aseveración que hacen estas personas. Insisto, estos dos compañeros forman parte de la matrícula de la escuela, son incluso para que ellos sean parte del comité, tienen que ser nombrados en una asamblea, tienen que ser los mejores estudiantes, los estudiantes ejemplares, comprometidos, con una buena conducta, son los que llegan al comité, no llega al comité cualquier persona. Y ellos serán del comité justamente por tener una conducta de las más ejemplares y de las más comprometidas con su normal y con su educación. Por eso están ahí. No dudamos lo más mínimo de los compañeros de que tengan algún vínculo. Su único compromiso es con la normal y es forjar conciencia. Ellos son los encargados de forjar la conciencia en los estudiantes. Ese era el papel de los dos compañeros. Es el papel, perdón. Vidulfo, ustedes, desde luego, como representantes de los familiares y de los propios estudiantes, estoy segura pueden acreditar lo que estás diciendo, es decir, documentos que digan que eran estudiantes regulares de la Normal, no miembros de los Rojos. Sí, en absoluto, vamos. Boletas, registro de la escuela. Es más, ya está acreditado y lo vamos a hacer en estos días de manera contundente, con todos los elementos de prueba, de tal manera que quede evidencia que ellos son alumnos de la escuela. Te digo, allí se confunde dentro del argot, pues, delincuencial, pues todo aquel que tiene un apodo, pues por algo lo tiene, ¿no? Pero sí queremos nosotros remarcar esto, a esos apodos se ponen todos los estudiantes. Si tú vas y visitas a la Normal, pregunta en la Normal, todos los estudiantes, no hay estudiante que no tenga ningún apodo. Eso es tradición ya de años, ¿no? Te decía incluso hasta hablabas de Lucio Cabañas, efectivamente, con el apodo del Chivo. Así es, efectivamente. Por ejemplo, Lucio Cabañas tenía el apodo, eso se le pusieron en la semana de prueba. La semana de prueba es donde ponen todos estos apodos. Obviamente ya en la lógica de la delincuencia organizada, dice, bueno, si le decían el cochiloco, pues por algo, ¿no? Porque tiene un historial delincuencial, lo cual en la Normal, pues eso no es así, ¿verdad? Dime una cosa, abogado, ¿dónde está y qué dice el director de la Normal Rural, que ahora sale también a colación porque los presuntos delincuentes que declaran a la Procuraduría pues lo señalan como parte de la organización de las manifestaciones? ¿Qué dice el director de la Normal Rural, José Luis Hernández Rivera? Va a ser citado desde luego para estas investigaciones, estoy segura de ello, pero ¿qué dirías tú al aire de esta parte de la historia que no la hemos visto aparecer? No, mira, el director también, nosotros estamos seguros, él no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Él tiene un pasado, para hacerte claro, él es de la corriente política del ahora gobernador, de Rogelio Ortega. Él viene de este grupo que ellos tuvieron en los años 60, que le decían los Auroros. No sé si has escuchado. ¿Los Auroros? Ajá, le decían los Auroros. Era un grupo que tenía un periódico que se llamaba La Aurora, ¿no? Que después ellos estuvieron vinculados con grupos, digamos, de la guerrilla de aquel entonces, ¿verdad? El actual gobernador y el director de la Normal. Del director de la Normal. Y todos ellos, Eliana García, todo ese grupo que ahora después está en el PRD, ¿no? Que hacen vida política ya en el PRD y que tuvieron este pasado de lucha en los años 60, en los años 70. El director forma parte de esa corriente política de ellos. Entonces, que esté relacionado con la delincuencia organizada en absoluto, ¿no? Eso también está fuera del lugar. Y que él orgánicamente dentro de la Normal decida las movilizaciones, eso no es cierto. Las movilizaciones se deciden siempre por las instancias estudiantiles. En la Normal, tú sabes que tiene un grado de autonomía en las normales rurales,
y las movilizaciones las deciden sus órganos estudiantiles. La parte administrativa, académica del profesorado no tiene en absoluto nada que ver en esas situaciones. No es así como se toman las decisiones. El procurador, bueno, y Tomás Herón de Lucio, que fueron conjuntamente quienes dieron la conferencia, plantearon que el móvil, y esto lo vuelvo a preguntar porque ese es el centro de la discusión, que el móvil consistente es el siguiente, que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región y que esa fue la razón por la que privaron de la libertad en un primer momento y finalmente de la vida a los jóvenes. Dicen tener la certeza jurídica de que los homicidios se cometieron y de que el móvil pues es básicamente que se identificó a estos muchachos como parte del grupo criminal antagónico y ahora identifican con nombre y apellido a estos que llaman infiltrados, los propios declarantes ante la Procuraduría, dice la Procuraduría, Vidulfo. Sí, yo creo que ahí está tratándose de proyectar una cosa que no es verdad, ¿no? No hay los suficientes elementos de fuerza dentro del expediente y de los testimonios mismos para concluir eso, para concluir que el móvil es ese, para concluir que el móvil lo constituye, que los compañeros pertenecían a los rojos. Nosotros no vemos que haya fuerza, como tampoco tiene fuerza ese testimonio al grado de establecer que esa es la verdad histórica y que los compañeros fueron asesinados, porque incluso son pequeños fragmentos de ese conjunto de testimonio que dicen que los muchachos los confundieron con los rojos, pero las mismas declaraciones adelante, si nosotros seguimos revisando, ellos también concluyen que efectivamente ya después se dieron cuenta que eran estudiantes. Al hacer los interrogatorios se dieron cuenta que eran estudiantes y la contradicción estaría, ¿cómo es posible que al darse cuenta que eran estudiantes procedieron y continuaron con la ejecución? Eso mismo entraña una contradicción ahí que amerita pues que se siga indagando, que se siga investigando y no como está haciendo la Procuraduría de dar por sentado ya esa declaración como la verdad única. Sí, es un buen punto ese, Vidulfo, sin duda, porque a ver, si la narración de la Procuraduría está planteando efectivamente que llegaron a Iguala, que vino la agresión, que se los llevaron en estos vehículos, en este lugar, que llegan al basurero y que ahí mismo se señala al patilludo y al cochiloco y ya se identifica que los demás son estudiantes. En efecto, ¿cuál sería la razón para entonces matar y desaparecer a los estudiantes que quedaban en la narración oficial? Porque dicen que varios ya llegaron muertos de asfixia. Entonces, son preguntas obligadas las que estás haciendo, Vidulfo. Sí, efectivamente, mira, son esas lagunas, esas inconsistencias que las propias declaraciones de estos testigos obligan a la Procuraduría a mantener abierto el expediente, a seguir indagando, a seguir buscando, a seguir esclareciendo estos hechos. Yo creo que es muy doloroso, de verdad, te lo digo, para los padres de familia, para las víctimas directas, para todo el conjunto, el núcleo familiar de ellos, que estén diciendo eso, que esto se quede así, ya como la verdad única, como la verdad histórica, como ellos dicen, estas tesis, estos fundamentos, estos móviles que ellos están manejando. O sea, eso en sí mismo, tú ahorita acabas de poner el acento ahí, debe ser motivo de esclarecimiento, pero obviamente nos queda claro que hay otros intereses de carácter político que pasan por encima de la verdad y la justicia. ¿Qué tipo de intereses políticos frente a un tema de estas dimensiones, Vidulfo? Mira, el interés político, claro, que nosotros vemos que la Federación tiene es de desinflar la movilización, de desinflar un movimiento social que puede empezar a engarzar otras demandas más contundentes, más estructurales, ¿no?, de cambio y de transformación en este país. Entonces la clase política hoy día en el país le está teniendo miedo a una transformación social más profunda que se pueda dar y que puedan empujar otros actores sociales. Entonces, para quitar el símbolo central de este movimiento que hoy se está aglutinando en este país es cerrar el caso y se acaba todo.
cerrar el caso y se acaba todo. Vidulfo Rosales, la narración oficial, la narración de la Procuraduría involucra, y ya hay detenidos, hay muchos detenidos y habrá consignaciones y todo lo que se ha anunciado. En el momento en que se le pregunta al procurador, ya en la parte final de la conferencia, sobre el tema de los militares, es categórico, es una postura del procurador categórica respecto a que nada en ningún momento involucra a los militares. Ustedes han planteado, han solicitado el ingreso a cuarteles militares. No sabemos exactamente por qué no ha sucedido la visita a los cuarteles que se había aceptado por parte del gobierno, pero aquí el tema es finalmente en dónde estamos parados. Déjame, Vidulfo, hacer una pausa. Regreso en esta parte donde el procurador es categórico. Ahí no deja ni un milímetro de duda respecto al no involucramiento de militares en el caso Iguala Ayotzinapa.